Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Domínguez Martins y este es el canal del boludo disléxico Relata. Hoy nos toca el cuarto capítulo de Historia de un boludo disléxico. Es todo lo que sufrió un disléxico de los años 60, como yo, que lo puedo escribir prácticamente con sangre. La historia de un disléxico nacido en los años 60, todo lo que sufrió y que llegó a darse cuenta, al igual que todos mis compatriotas y no sé el resto de Latinoamérica, que nos dimos cuenta ya de grandes que éramos disléxicos y muchas veces, como el caso mío, que me di cuenta por motu propio. No fue ninguna intervención científica ni divina. Me di cuenta por mí mismo que había algo extraño que toda mi vida había creído, como me dijeron que era un boludo, y resulta que era disléxico. Entonces los voy a dejar a ustedes con el autor, pero no sin antes de decirles que estoy por un lado triste y por el otro contento. Triste porque una vez más la clase política argentina cometió una estafa. ¿Sí? Ya todos los días roban desde hace siglos, pero esta vez el presidente Milei cometió una estafa y toda esa mugre la van a pagar todos mis compatriotas, inclusive nosotros los que vivimos fuera del país también. Pero ¿qué pasa? Por el otro lado estoy contento, porque el tipo lo que quiso es hacerse el boludo, pasar por boludo contando cuentos. Me iba a sacar mi puesto en YouTube, porque inclusive estaba en todo el mundo. Eso es para aquellos que dicen, porque los he escuchado en internet, que este tipo realmente es muy bueno, pero muy bueno, porque puso a Argentina en boca de todo el mundo. Resulta que sí, que estamos en boca de todo el mundo, pero por idiotas, por boludos, por eso estamos en boca de todo el mundo. Y los que estamos afuera del país sufrimos todo eso. A mí me tocó ir a Alemania y que me dijeran que los argentinos éramos nazis, porque habíamos estado con Perón y Evita había ido a Alemania y que las cosas costosas que se ponía y que estaba con Franco. Y después me tocó estar en España justo cuando, ¿se acuerdan de la Rúa y Chacho? No me acuerdo cuánto, el golpe que hubo y lo de Costech y Santillán, bueno, todo eso también, y la pasamos muy mal algunos argentinos que estábamos fuera del país. Y ahora me toca, digamos, no tengo contacto con otra gente, pero igualmente se siente feo decir soy argentino y lo primero que me dicen es ¿y qué opinas de Milei? Oh, Dios. Bueno, entonces ahora mejor con esta historia de ficción vamos a olvidarnos de todo eso y los voy a dejar con el personaje que yo mismo protagonizo, pero que es una ficción. Simplemente me voy a poner una ropita azul y él que les relate esta historia para olvidarnos de todos estos malos tragos. Hasta luego. Hola amigos, ¿cómo están? Bien, aquí estamos. Yo soy Alejandro, el protagonista, el personaje ficticio de este relato que inventó el autor Alejandro Domínguez Martins. Mi nombre simplemente es Alejandro y nada más. Bueno, si vamos a ir un resumen desde el principio, yo lo que les conté fue que nací en Capital Federal, que soy nieto de inmigrantes y un aborigen, ¿sí? Que llegué a mi casa con dos hermanas, yo fui el tercero, que era un no esperado, y que como por ser varón, hijo, nieto de inmigrantes, todo el mundo esperaba que el varón, ¿no? Que en el campo pasaba así, que esperaba que el varón viniese con un pan abajo del brazo, y parece que no. Pero
les estaba contando en el último capítulo, les estaba contando de cómo llegó mi abuela, que era gallega, la mamá de mi papá, a casarse con mi abuelo, que era portugués. Había contado que se habían conocido en el trabajo de mi abuela, que era servir mesas a los inmigrantes cuando volvían de su trabajo en Mataderos, en Capital Federal, y que mi abuelo la invitó a ir al cine a mi abuela y que fueron con una chaperona, y la chaperona se sentó en el medio de los dos. Entonces ahora seguimos el relato. Bueno, la verdad yo no sé. Bueno, mi abuelo necesitaba una mujer, como en aquella época, siempre había que tener una mujer al lado, ¿no? Y no importaba si uno estaba enamorado o no. Pero parece ser que no era el pensamiento de mi abuela. Pero mi abuela sí, lo que pensó fue que estaba sola, completamente sola, y que de algún hombre se tenía que agarrar, alguien la tenía que defender, porque estaban justo en Mataderos, en una zona donde cuando iban a comer se enteraban, o a desayunar, se enteraban de que había aparecido muerto un compadrito, porque era justo zona de tango todo eso, ¿verdad? De tango de aquella época. Que había aparecido un muerto en un zanjón apuñalado, que cosas terribles, ¿no? Que hoy por hoy es muy común en muchos países de Latinoamérica. Pero en esa época no era nada común, ¿sí? Entonces, y más para ellos que venían venían de la península ibérica. Si bien era una historia de escaparse de la guerra, no era común que entre ellos se mataran, ¿sí? Y más que nada por una mujer, por una mujer, o porque simplemente lo miró cruzado, no sé. Bueno, la historia es que no le gustaba eso a mi abuela y aceptó casarse con mi abuelo el portugués, que había llegado a Argentina escapándose. Ya él no era que se escapaba de la guerra, él de lo que se escapaba era de que el gobierno portugués lo iba a mandar al África, a las colonias que tenía en África, a las colonias que tenía, y su padre ya había estado en África y le había contado que él tenía que dormir sentado en la habitación, sentado no en la cama, al lado de la cama, con el arma en la mano y cruzada, porque los esclavos, 2 por 3, se escapaban, y como el trabajo de los esclavos era más que nada con un machete, parece ser, bueno, con el machete ¡prac!, los mataban, y a veces no los mataban, pero los desmembraban. Entonces le dijo, mi bisabuelo le dijo a mi abuelo, tomate el barco. Así nomás le dijo, ¿no? Entonces mi abuelo agarró sus cosas y se tomó el barco, porque le tocaba la conscripción, le tocaba la conscripción por eso. Entonces se fue. La historia es que se llegó a Argentina y fue a trabajar a los hornos de ladrillo. En el horario de la comida es cuando la veía a mi abuela, a mi joven abuela. Perdón, antes que siga con eso, mi abuelo vino también un hermano de él. El tema fue que no le gustó Buenos Aires y no le gustó Argentina y se fue a Brasil, porque en Brasil además hablaban portugués. Entonces se fue a Brasil. Mi abuelo empezó a perder el contacto con su hermano, porque no sabía ninguno de los dos dónde estaba uno y dónde estaba el otro, no sabían cómo escribirse, a dónde, a qué dirección, además de que eran muy parcos, ¿sí? Mi abuelo era muy parco, mi abuela no, pero mi abuelo sí, era muy... era todo lo que decía. Entonces se fue a Brasil y se le perdió el rastro. Los demás hermanos también se fueron por el tema de la miseria, de la guerra y demás. Ya la estaban pasando mal, y con la guerra la estaban pasando muy, muy, muy mal.
eran gente de campo y ellos vivían en un lugar que se llama Piñanzos, que todavía existe, pero es un lugar de campo, es en el medio del campo, ¿verdad? Y quedó mi abuelo y mi abuela, nada más, porque inclusive una hermana de mi abuelo se vino también con ellos. Vinieron 3 y quedaron 4. Y esos 4 también se fueron. Entonces quedó en la casa solamente mi bisabuela y mi bisabuelo. Mi abuelo ya no podía con la casa, ¿no? con la poca tierra que tenía, no la podía sembrar porque era mucho trabajo, entonces, y necesitaban plata, además. ¿Quién traía la plata? Antes, entre 7 hijos y demás, unos traían, otros no traían, otros traían más, otros traían menos, pero había entrada de dinero. Pero la única entrada que había quedado era la de mi bisabuelo, y mi bisabuelo no podía trabajar para sí mismo porque no tenía entrada de dinero. Entonces fue a trabajar para otro. Las cosas empezaron, parece ser, a ir mal. Mi abuela de pronto tener que preparar la comida para tantas bocas junto con su hija, ¿no? Porque las mujeres eran las que se quedaban en la casa. De tanto trabajo que tenía, de golpe se vio sola con su marido, fue al aljibe y se tiró. Entonces, mi abuelo y mi abuela combinaron casarse y fueron a vivir a una pieza. Entonces, en esa pieza, mi abuela quedaba sola, mi abuelo no le permitía trabajar. Entonces seguía en contacto con migrantes, con su comadre, con gente de España o de algún otro lugar, pero que mucho más lejos que de Europa no podían ser. Entonces la invitaron a ir al cine. Josefa, ¿por qué no vienes al cine? No, que no tengo tiempo, que no puedo, que como le digo yo a mi esposo, ¿no? Que voy a ir al cine mientras él está trabajando. Y como era una pieza nada más, mi abuela terminaba muy rápido de ordenarla y de limpiar y quedaba con tiempo ocioso. Entonces, un día dijo, sí, voy a ir al cine. Porque a ella le gustaba el cine, le encantaba el cine. Y esa justo era la época de oro del cine argentino. Entonces, se iba desde la puerta de la habitación donde vivía, en la calle Basualdo, ahora me acordé, en la calle Basualdo. Desde la habitación hasta el cine de Liniers. Se iba caminando y veían la película, que eran películas donde siempre los argentinos tenían mucha plata, vivían en casas con sirvientes, usaban cubiertos de plata del metal, ¿no? Usaban cubiertos de plata, tenían auto y eran todos abogados, médicos, ingenieros en algo, eran todos estudiados en universidades, que en esa época era prohibitivo para todos los argentinos, salvo para estas familias adineradas. Pero bueno, las películas eran así, y no eran feas, son lindas porque todavía siguen siendo lindas películas. Y a mi abuela le encantaba salir un poco de su pobreza y con la mente viajar al seno de esa familia adinerada argentina. Bueno, y veía las películas y después se volvía rapidísimo, volando se volvía, antes que llegara mi abuelo. No es que no había medios de transporte, estaba el tranvía, había medios de transporte, pero el tema era que si le sumaba los centavos que le salía la entrada al cine, le sumaba también el tranvía, ya corría riesgo de que mi abuelo se diese cuenta. Y cuando mi abuelo venía ya estaba la comida lista, estaba todo preparadito y volvían a su vida normal y las cuentas a mi abuelo le cerraban y no se daba cuenta de nada. Nunca le preguntó a mi abuelo si él se hubiese enojado o no, no tenía la menor idea. Pero después, tiempo después, quedó embarazada. Entre la cabeza de mi abuela,
con sus hormonas de mujer embarazada, más la historia de que mi abuela era rebelde, era rebelde. Esto a lo que llevó en la mente de un portugués de aquella época, portugués o no, ¿no? De aquella época en que dominaba el machismo, entonces lo llevó a, en alguna oportunidad que no le dieron las palabras, a darle un sopapo a mi abuela. Eso es lo que cuenta mi abuela. Y mi abuela cuenta que fue así que ella pensaba, cualquier momento me agarro el niño con un brazo, me hago el monito y me voy de la vida de este hombre. El monito era un lienzo, un trapo, porque podía ser una frazada, lo que fuera. Se ponían las pertenencias adentro, que siempre eran pocas porque la gente era pobre. Entonces se ponían las cosas ahí adentro, que eran muy pocas, se ataban las 4 puntas, se ponía en la punta de un palo, ¿sí? esa atadura y el palo al hombro. Entonces se llevaba, eso era el monito, y en el otro brazo se llevaba al niño, el monito y el niño. Afortunadamente nunca lo hizo, se quedó. Mi abuelo se dio cuenta que ya la familia crecía y la pieza no le quedaba nada bien, ¿sí? Ya tenían el niño y ellos dos, el niño empezaba a crecer, bueno, ya saben. Entonces fue a buscar una solución y encontró un loteo en Liniers. Un loteo que cerca de la General Paz. Y en ese momento era la avenida General Paz. Era el lugar de acceso de los gauchos con su ganado arriándolo, ¿no? Porque lo traían en pie, y para ir al matadero. Entonces se escuchaba las patas de las vacas, de esos tremendos pesos de 500 kilos cada vaca, ¿no? Caminando por la tierra, haciendo los caballos, que pesan otro tanto, y los gauchos al grito de ¡Hija, hija! Bueno, imagínenselo. Para los que no son de Argentina, es una cosa así como el lejano oeste, pero este era en Buenos Aires. Los venían arriando igual. Eran lo mismo, era el gaucho vendría a ser la diferencia del cowboy de las películas estadounidenses. Era el mismo trabajo, nada más que con menos plata, como siempre, con miseria y no por ahí con un poco de plata como en Estados Unidos. Bueno, fueron a vivir ahí, entonces mi abuelo construyó una casa de madera, se construyó una casilla de madera porque iba a ser la construcción de su casa adelante, ¿sí? Entonces construyó la casa en el fondo. A la casa, como mi abuelo, el portugués, no estaba acostumbrado a las construcciones de madera, le dio un poco de miedo y compró unas chapas que eran planas. Las chapas normalmente son onduladas, las que nosotros conocemos. Bueno, este tenía una chapa plana. Compró chapas planas y las pegó en la madera con la que había construido su casilla, ¿no? El tema es que parece que no la puso todos los clavos así, le puso clavos en la punta nada más. Entonces, un día que él se tenía que ir para trabajar, se levantó viento, el viento se le metía por los bordes de la chapa y hacía blum, 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 blum. Entonces el portugués decía, se me vuela el rancho, que se me vuela el rancho. Decía, hablaba bien porque mi abuelo hablaba mejor el español que mi abuela, que era española. Y los dos, el gallego y el portugués, mucha diferencia, vamos a ser francos, no hay. Mi abuela hablaba gallego y mi abuelo portugués. Nunca lo hablaron entre sí, pero se entendían. Y mi abuelo había aprendido a hablar el español y hablaba el español correctamente, ¿sí? Mejor, mucho mejor que mi abuela. Y entonces, que se me vuela el rancho, la historia fue que le pidió a una vecina
si le podía tener a la mujer y al niño para que él pudiera irse a trabajar tranquilo. Que cuando pasara la ventisca, que se volvían a su casa. Bueno, así lo hizo mi abuela, se fue y cuando pasó la ventisca, mi abuela volvió a la casa. Igual mi abuela veía que no se iba a volar, pero para que mi abuelo se quedara tranquilo, se fue. Mi abuelo era motorman, el que manejaba los tranvías. O sea, pasó de pastor de cabras en Portugal a motorman en Buenos Aires. ¿Sí? Primero a la fábrica de ladrillos y después a motorman, al que manejaba el tranvía, en plena ciudad de Buenos Aires. O sea, del medio del campo a una ciudad manejando un tranvía. El tipo hizo bien, digamos, económicamente no era una diferencia grande, pero para su confort, para todo eso, estaba mejor que en Portugal. Bueno, luego comenzó a hacer su casa, ¿sí? Su casa con ladrillo. Y le puso en el techo unas tremendas vigas de tren, ¿no? El tipo la hizo como para que el rancho casi se me vuela, pero esta no se me va a volar. Pero claro, el dinero era contadito, ¿sí? Igual que ahora, ¿no? El dinero era contadito. Entonces, para que poder hacer la obra y poder tener más dinero para ir más rápido, mi abuela, la gallega, le hacía de peón al albañil. O sea, el tipo necesitaba la mezcla, que era el cemento, la arena y la cal. Y no era una cal hidrófuga, era la cal viva. Había que hacer primero apagar la cal, necesitaba ladrillos, había que traerle al tipo ladrillos. Mi abuela tenía los brazos como los de Tyson. Y yo no entendía por qué. A mí me gustaba agarrarle los brazos. Pero eran los brazos de Tyson. Después entendí por qué tenía esa fuerza. Fue el trabajo, ¿sí? Bueno, se hicieron la casa y se fueron, de a poquito fueron a vivir. A su vez mi abuela se dedicaba a ir con mi padre chico, casa por casa, con una estampa, le decía ella, con una estampa que era como una foto, qué sé yo, no sé si era una pintura, de una guerrillera, ¿no?, de la guerra civil. Iba pidiéndole cosas que tuvieran en desuso a los otros inmigrantes. Había casas en que eran otros españoles, ¿sí? Ella iba especialmente a ver a otros españoles que sabían que estaban con la República. Pero también había otros que no eran españoles, que había italianos, había franceses, había de todo, y igual colaboraban. Entonces todo eso mi abuela hacía cajas, compactaba todo, ¿no? Zapatillas, ropa, juntaban papeles de aluminio, que en esa época era bastante complicado conseguirlo, juntaban papeles de aluminio, juntaban de todo lo que se podía mandar y lo metían en cajas, recontratado, y se lo mandaban a alguien por barco. Entonces era para ayudar a la República, ¿no? Para ayudar a la revolución. De modo que mi abuelo, si bien ya era conocida, mucha gente iba a darle ya directamente cosas, o cuando la veían le decían, yo vivo en tal lugar, véngase por mi casa. Inclusive ella ha tenido gente que eran profesionales, médicos, y que también la ayudaban con cosas para colaborar con la República Española, que después Franco tiró toda la miércoles. Después vino lo peor en España. Pero bueno, eso ya es un tema de historia, ¿no? No tiene nada que ver en sí con lo con lo mío. Sí, con lo mío. Bueno,
Después de eso, les explicaba recién, viene mi tío, empiezan a crecer, mi padre se hace ciclista, qué sé yo, se le había dado por la bicicleta, se hace ciclista, y en algún momento la conoce a mi madre. Ya creo que tenía 17 años cuando la conoció a mi madre. Entonces, de a poco empezaron a verse escondidas, porque antes era un terrible problema estar de novio para las parejas, ¿no? Porque, claro, siempre estaban haciendo algo indecente y vos siempre... Entonces, llegó un día en que mi padre estaba en la escuela secundaria, que yo conté donde había estudiado y demás, y quieren casarse. Llega el momento en que quieren casarse. Mi padre ya estaba trabajando, era algo que lo habían inventado para separar, para hacer el transporte del Estado. Entonces después lo privatizaron, como todo, yo creo que en todos los países de América. Los políticos vendieron al Estado, la plata no la vio el pueblo, porque si no, díganme dónde está, alguien que me explique, la plata está acá, la pusimos acá. ¿En qué? ¿En hospital? ¿En qué la pusieron? Porque yo no vi nada. Y yo no hace tantos años que me fui de Argentina, nunca vi nada. Sin embargo, se privatizó todo. Bueno, eso en ese momento se había privatizado y entonces llega el momento en que mi padre quería casarse y tiene que ir a ver, a pedirle la mano al padre de mi madre. Entonces, que era el aborigen, ¿sí? Entonces, que era un tipo, yo ya conté, que era un tipo parecido mi madre decía que era parecido a John Wayne, que era un tipo grandote, ¿sí? Y entonces mi padre empieza a ver cuáles son los movimientos de mi abuelo para poder seguirlo y decir, bueno, lo tengo que ver y lo voy a ver en un lugar y en un momento en que mejor tenga un mejor resultado, ¿no? Entonces se va mi padre a un lugar donde viera la puerta de la casa de mi abuela, de la casa de mi madre. Entonces lo espera, ve que sale y él sabía que siempre después del trabajo, que ya trabajaba para la Marina de Guerra Argentina, tenía horario. Entonces después de la cena, antes de la cena, porque antes se comía temprano. Acá en el primer mundo, digamos, todavía se sigue comiendo temprano. Entonces lo espera y no tienen una idea de lo que pasó. Pero ahora no se lo voy a contar. Ahora no se lo voy a contar. Se lo voy a contar en el próximo capítulo. Así que, bueno, nos vemos en el próximo capítulo con esto de qué va a pasar con mi padre y su, digamos, intención de ser el yerno de ese hombre tan grandote, parecido, según mi madre, parecido a John Wayne. No lo vamos a saber ahora porque ahora nos vamos, y nos vamos a ver el lunes. Hoy, el viernes va a salir este video y el lunes nos vemos. Bueno, ahora sí, queridos amigos, lamento que Alejandro los dejó en su relato de Historia de un boludo disléxico, los dejó con las ganas de saber el siguiente paso de su padre, ¿no? Para ver a su futuro suegro, pero bueno, no lo quiso contar, los quiso dejar con la espina y yo no me queda más que decirle muchísimas gracias, espero que se hayan asociado y si tienen alguna consulta, algo para decirme, lo pueden hacer, aunque sea algo, porque por ahí me sale mi formación periodística y que si, como la de Alejandro, también fue periodista, y me sale la formación periodística y reniego muchas veces, me acuerdo de
la familia de la clase política que siempre tuvo tan mal a mi país. No es animosidad contra nadie en especial, simplemente contra todos los políticos y aquellos que le hacen el caldo gordo, ¿no? Tratando de llegar también de alguna manera a tener un cargo como los de ellos para poder robar. Es la vida del pobre, y creen la mayoría de los pobres que tratando de robar con la política uno puede salvarse. Una vez escuché a un músico, a Sting, decir que la única forma para nosotros, la gente pobre, vamos a llamar, ¿no? Porque por más que, no, yo soy clase media, no. Usted tiene que ir a trabajar, señor. Así que pobre. Entonces, dijo Sting que la única forma de salir de pobre era ser o tener suerte con una banda de rock o ser un buen futbolista. Porque no sé si ustedes se dieron cuenta que los 20 tipos que corren adentro de una cancha de fútbol son 20 ricos. Los que no somos ricos somos nosotros, que nos peleamos con nuestros amigos o no amigos o con quien sea que es de otro equipo o de la selección de otro país, pero ellos se matan de risa porque ellos cobran igual. Entonces, yo creo que en nuestros países, además de futbolista o estrella de rock, también se puede salir de pobre siendo político. Y esa es una bronca que no me voy a sacar en mi vida, siempre lo peleé, y Alejandro también lo peleó, Alejandro me refiero al personaje ficticio de lo que ustedes están siguiendo, y le da mucha bronca y bueno, cada tanto patalea. Queridos amigos, nos vemos el lunes, como dijo Alejandro, nos vemos el lunes en un nuevo video de un nuevo capítulo de Historia de un boludo disléxico. Hasta luego entonces. Que tengan un buen fin de semana.